por lo menos desde el punto de vista clínico, los que nos inquietan muchas veces. Un poquito para que sepa, como son dos puntos distintos, hacer un punteo de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la relación de los inhibidores de la bomba de protones y la osteopenia, los inhibidores de la bomba de protones y el clopidogrel, los inhibidores de la bomba de protones y su relación con el Clostridium, y los IBP y los pólipos de las fúngicas. Vamos a terminar con eso. Entonces, entrando en la primera parte, primero, como modo de introducción, decir que los inhibidores de la bomba de protones, su uso es asociado a un riesgo incrementado de fracturas. Cuando hablamos de fracturas, sobre todo de fractura de caderas, esto tiene una explicación. Las fracturas de caderas están en el ranking, en la primera fractura que se dan en el contexto de una osteopenia, o sea que cuando ya hay una osteopenia presente, en ese caso entonces es que actuarían los inhibidores de la bomba de protones. Eso ahora lo vamos a hablar más detenidamente. Por otro lado, decir que las fracturas de caderas son una causa importante de morbilidad y mortalidad, como decimos muchas veces, con necesidad de cirugía, con periodos de rehabilitación prolongados, y la mortalidad en el primer mes no es nada despreciable de esta cirugía, que anda entre un 5 y un 10% aproximadamente. Por lo tanto, identificar un factor de riesgo modificable sería beneficioso, tanto por supuesto para la salud de nuestros pacientes, pero también para la salud pública. La asociación de los inhibidores de la bomba de protones y la osteopenia o las fracturas patológicas se da entre personas con al menos, por lo menos, otro factor de riesgo para la osteopenia. Entonces, hablar de factores de riesgo para la osteopenia, hablar de pacientes de sexo femenino, pacientes de raza blanca, aquellos que ingieren alcohol en forma regular, la dieta, aquella dieta que es pobre en componentes de calcio, el índice de masa corporal alto también es un factor de riesgo, el sedentarismo y el hábito de fumar serían los factores de riesgo más importantes para la osteopenia. Y se habla sobre todo que los inhibidores de la bomba de protones podrían actuar bajo tres mecanismos para generar la osteopenia. El primero y el más importante es que la inhibición del ácido a nivel de la luz gástrica afecta directamente la absorción de calcio a nivel del intestino delgado, disminuyendo la densidad ósea y aumentando el riesgo de fracturas. Y esta disminución de la absorción de calcio, este trabajo lo comprueba, donde se le dieron carbonato de calcio radiomarcado a los pacientes, algunos con omeprazol y otros con placebo, y se vio que en aquel grupo que recibían omeprazol disminuía un 61% carbonato de calcio radiomarcado, lo cual deja en evidencia que hay una disminución de la absorción del mismo a nivel de la luz intestinal. El otro mecanismo, el segundo mecanismo que se habla, es el hiperparatiroidismo generado por la hipergastrinemia que generan los inhibidores de la bomba de protones. El hiperparatiroidismo, entonces, esto genera una disminución de la densidad ósea a nivel de los huesos. Y el tercer mecanismo es un mecanismo mucho más íntimo, menos conocido, que es la alteración del metabolismo óseo propiamente a nivel del hueso. Los inhibidores de la bomba de protones generarían una acidificación estimulando los osteoclastos. Esto es un mecanismo fisiológico que usa generalmente nuestro organismo para la remodelación ósea y donde podrían estar entonces también alterando los inhibidores de la bomba de protones. Entonces, por cualquiera de estos tres mecanismos se genera entonces una disminución de la densidad ósea y aumentaría el riesgo de fracturas. Entonces, como consideraciones finales en este ítem, decir que se ha encontrado una asociación entre el uso prolongado de los inhibidores de la bomba de protones y el riesgo de fractura de caderas. El riesgo se limita a personas con por lo menos otro factor de riesgo para el mismo. Por lo tanto, no está contraindicado el uso de inhibidores de la bomba de protones a largo plazo. Y sí se recomienda una adecuada vigilancia en este grupo de riesgo, y si es necesario intervenir, como nos indicaba hoy la doctora, ya sea con vitamina D, con calcio y osteonatos, entonces en esos casos intervenir. Bueno, ahora pasamos al segundo ítem, que es la asociación de los inhibidores de la bomba de protones y el clopidogrel, si esto incrementa el riesgo de eventos adversos cardiovasculares. Por un lado, decir entonces que la activación y la agregación plaquetaria juegan un rol muy importante en lo que es la trombosis arterial y pueden desencadenar entonces un síndrome coronario agudo, así como otros también cuadros vasculares. La terapia antiplaquetaria entonces está indicada en toda esta larga lista
infarto agudo de miocardio, procedimiento coronario invasivo donde se va a colocar un stent, la prevención secundaria de un infarto agudo de miocardio, el infarto no ocula, angina estable, la cirugía de revascularización cardíaca, la fibrilación auricular, el accidente isquémico transitorio. Como ven, es muy larga la lista donde se indica la antiagregación plaquetaria. Y el clopidogrel, entonces, es una tianopiridina que inhibe la activación plaquetaria inducida por la adenosín bisfosfonasa. El clopidogrel, entonces, reduce la probabilidad de eventos cardiovasculares adversos, comparado con placebo y con la aspirina. Cuando se asocian ambos, el clopidogrel y la aspirina, reduce la probabilidad de eventos cardiovasculares comparado con la aspirina sola. Entonces el clopidogrel y la aspirina solos o la combinación de ambos incrementan, cuando los asociamos o solo por sí, incrementan el riesgo de un sangrado digestivo, y cuando está la aspirina como cualquier otro antiinflamatorio no esteroideo. Y como vemos, entonces es muy común que se asocien ambos, que estén asociados ambos en la clínica, el clopidogrel y la aspirina. Y es por eso entonces que este grupo de pacientes muchas veces van a tener asociados un inhibidor de la bomba de protones, o se puede tener asociado también un antagonista del receptor de tipo de la ranitidina, para reducir el riesgo de complicaciones que puedan surgir por este tratamiento, como ser un sangrado digestivo en una úlcera pélvica. En este cuadro entonces indicamos qué es lo que queremos prevenir entonces. Primero queremos prevenir la aparición de la complicación, que sea la úlcera o las situaciones agudas, vinculado entonces a la ingesta de aspirina. Y luego queremos prevenir la complicación de la misma, que ya sería un sangrado o mucho menos común, una perforación de la úlcera. Y bueno, entonces decir, como ya dijeron hoy, también repitiendo un poquito, que el clopidogrel es un profármaco y que para su activación necesita la metabolización hepática, y que se hace por la vía del acetocromo P450. Y el omeprazol utiliza la misma vía. Entonces es por esto que ambos pueden competir por esta vía, y es en este caso entonces que el clopidogrel podría tener un menor efecto cuando se asocia al omeprazol. La FDA entonces hizo una nota informativa respecto a esto, y es un poco acá cuando se empezó todo a hablarse del tema, en el 2009, y la FDA no contraindicaba el uso de lo mismo, la asociación de lo mismo. Lo que sí decía que se necesitaban mayores trabajos para poder establecer entonces la relación adversa que podría tener el omeprazol con el clopidogrel. Entonces uno se hace la pregunta, si aquellos pacientes que tienen asociado clopidogrel más inhibidor de la bomba de protones tienen mayor riesgo de sufrir un evento adverso cardiovascular. Respecto a los estudios farmacocinéticos o farmacodinámicos, sugieren que sí, que el uso concomitante de IVP y el clopidogrel reduce los efectos antiplaquetarios del clopidogrel. Pero para contestarnos la pregunta si a nivel clínico esto tiene alguna significancia, es que existe este metaanálisis que reúne 23 estudios, y este metaanálisis no encontró diferencias entre aquellos pacientes que tenían asociados IVP con clopidogrel a los que tenían clopidogrel solo, que no había una asociación significativa de mayores efectos adversos cardiovasculares en ambos grupos. Entonces, como existe información contradictoria sobre la interacción entre ambos, y que los clínicos deben hacer un buen balance de cuáles son los pacientes que necesitan tener asociado inhibidores de la bomba de protones en aquellos pacientes que tienen otro riesgo para desarrollar una complicación de una úlcera pélvica. Entonces, que como conclusión final, que continuar usando el clopidogrel es beneficioso para prevenir efectos adversos cardiovasculares. Evaluar en cada situación clínica si es necesario el uso de inhibidores de la bomba de protones. La asociación de ambos cuando existe una indicación precisa. No es necesario hacer en todos profilaxis. Considerar entonces el uso de los anti-H2 con las consideraciones que ya hizo Nicolás hoy. Y se habla del uso del pantoprazol, que iría por otra vía su metabolización y no usaría la del citocromo P450 como una posibilidad a tener en cuenta en estos pacientes cuando tenemos que asociar ambos. Ahora pasamos al Clostridium y los inhibidores de la bomba de protones. Como introducción, decir que la inhibición del ácido gástrico elimina una primera barrera de defensa que existe a nivel
a nivel gástrico justamente contra todas las bacterias, esporas, y se ha visto entonces que el aumento del pH gástrico genera mayor índice de infecciones digestivas. Por otro lado, la diarrea por Clostridium difficile es la causa más común de diarrea infecciosa en los pacientes hospitalizados en los países desarrollados. Esta incidencia va en aumento y aumenta además en pacientes ambulatorios. Como decíamos, es más común en pacientes hospitalizados y en pacientes institucionalizados. Pero lo que se ha visto es que aumenta en pacientes ambulatorios, que la enfermedad es cada vez más grave y los gastos en la salud aumentan también en relación a esto. Entonces uno se pregunta si es posible que el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones inicie la adquisición de la infección por Clostridium. Y si uno lo piensa desde el punto de vista biológico, es posible, por lo que decíamos recién, de la barrera a nivel gástrico. Pero decir que existen otros factores de riesgo asociados a la adquisición de Clostridium difficile también es muy larga. Factores de riesgo predominantes: el uso de antibióticos previamente, la edad avanzada, mayores de 65 años, una enfermedad subyacente grave, pacientes que tienen una hospitalización prolongada, el uso concomitante de quimioterapia y tratamientos con inmunosupresores, cualquier procedimiento gastrointestinal, inclusive la colocación de una sonda nasogástrica, pacientes con cirugías, sobre todo cirugías digestivas, internación en unidades de cuidados intensivos, residencia en hogar de ancianos, malas condiciones de higiene del personal de atención, pacientes de sexo femenino y la presencia de una falla renal previa son todos factores de riesgo para la adquisición de la infección. Pero el factor de riesgo predominante, lo tenemos que poner bien énfasis, es el uso previo de antibióticos. Y bueno, la FDA nos hace también una alerta que salió en febrero del 2012, ¿tá?, respecto a esta asociación entre el uso de inhibidores de la bomba de protones y la adquisición de la infección por Clostridium. Y esta alerta la hizo en base a un metaanálisis que se presentó, en el cual eran 21 estudios, donde había 7 estudios de cohortes y 14 estudios de casos controles. Y el metaanálisis concluía que el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones podía aumentar significativamente el riesgo de diarrea por Clostridium, ¿tá?, y que había un riesgo relativo de 80% más en estos pacientes usuarios de inhibidores de la bomba de protones. Y la autora del metaanálisis nos decía entonces que el uso indiscriminado de inhibidores de la bomba de protones sin indicación correcta debe ser desalentado y que hay una necesidad real de tomar directrices en el uso de los IVP, especialmente en aquellos pacientes hospitalizados. Pero también estaba la otra campana, que esto estaba publicado también en esta alerta. Entonces este doctor nos decía que los inhibidores de la bomba de protones no aumentan el riesgo de Clostridium difficile, dice que son los pacientes los que tenían un mayor riesgo de adquirir la infección. Yo le decía que no había ninguna prueba de causalidad entre el uso de inhibidores de la bomba de protones y la adquisición de la infección. Y decía que la declaración final de hecho podía perjudicar a los pacientes, porque decía que entonces muchas veces se podía no indicar el uso de inhibidores de la bomba de protones por esta alerta. Aunque sí él sostenía que no tenía que darse ninguna medicación que no tuviera una indicación correcta. Eso un poco como conclusión final. Y luego pasamos a la última parte, que es la relación entre los pólipos de glándulas fúngicas y el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. Decir que los pólipos de glándulas fúngicas son los más comunes hoy día a nivel de la mucosa gástrica. Se encuentran hasta en un 1,9% de los pacientes que se someten a una endoscopía por cualquier causa. Decir que son los más comunes, esto no era así. Hay muchas publicaciones que ustedes van a ver que hablan que los pólipos hiperplásicos son los más comunes, pero se ha hablado que esto ha surgido un cambio en los últimos tiempos y muchos trabajos dicen que justamente esto coincide con el pico del uso de los inhibidores de la bomba de protones, este cambio de comportamiento en cuanto a la prevalencia de los pólipos gástricos. Se conocen como pólipos de glándulas fúngicas, pueden ser esporádicos, que son la mayoría que vemos, pero en la polipusia adenomatosa familiar, en un 84% presentan pólipos de glándulas fúngicas, y estos son distintos, es otra entidad, y se llaman los pólipos de glándulas fúngicas sintomáticos, que es otra historia y no es lo que vamos a hablar ahora. Desde el punto de vista histológico, entonces, presentan una arquitectura glandular distorsionada, consistente en dilataciones quísticas, que se puede ver bien en la foto de las dilataciones quísticas típicas de estos pólipos.
como se producen en ausencia del Helicobacter pylori, y esta es otra teoría también por el cual se habla de que estos pólipos han aumentado en su prevalencia, porque se dice que a medida que cada vez se ha tratado la infección por el Helicobacter pylori, han disminuido aquellos pólipos que se veían en los pólipos hiperplásicos y los adenomas gástricos, se ven cuando tenemos una gastritis crónica atrófica, se ven asociados a eso, y esto está en relación a la presencia del Helicobacter pylori y toda la cascada que se ha hablado que puede generar el Helicobacter pylori en el estómago. Entonces, el hecho de que últimamente en los países en desarrollo se ha tratado la infección por el Helicobacter pylori es otra de las teorías por el cual se habla de que podría estar también en relación esta infección en una relación inversa. Bueno, esto es un poquito de lo que decía recién, que 3,9 de los pacientes que desarrollan pólipos de glándulas fúngicas, después de 32 meses de tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, entonces desarrollan pólipos de glándulas fúngicas. ¿Y cuál es el mecanismo por el cual pueden desarrollar? Como ya se dijo, la hipergastrinemia se ha asociado a la presencia de estos pólipos de glándulas fúngicas, aunque mucho trabajo después lo desestima, ya que dicen que la hipergastrinemia no es un factor estimulante de crecimiento mucoso a nivel gástrico, y la teoría más aceptada es que las células parietales generan una protrusión a nivel de lo que es el cuello de la glándula fúngica, entonces aumenta la resistencia, la flujo de salida de todos los productos de la glándula, generando retención de los productos con dilatación y cambio quístico a nivel de la glándula y generando así el pólipo. No está indicado un seguimiento de lo mismo, se hará un diagnóstico con la polipectomía de uno o dos de ellos, de los que generalmente elegimos los de mayor tamaño. En los pólipos entonces de glándulas fúngicas esporádicas no está indicado hacer un seguimiento porque no hay ninguna relación con displasia, sí los hay en el contexto de una poliposis adenomatosa familiar. En cuanto a la endoscopía, generalmente estos pólipos se encuentran a nivel del cuerpo y del fondo gástrico, respetando siempre el antro. Muchas veces son múltiples pólipos, habitualmente menores a 1 centímetro, tienen un aspecto vidrioso, son como muy friables, que uno los agarra justamente con la pinza fría, como se decía recién, y generalmente obtenemos la polipectomía de todo el mismo. Acá, como ven, hay varios de ellos y tienen este aspecto, a veces un poquito más pálido que la mucosa gástrica. Entonces, como conclusión, existe una relación con los inhibidores de la bomba de protones y los pólipos de glándulas fúngicas, que las implicancias clínicas son menores, que no existe un riesgo de incrementar, de desarrollar displasia ni cáncer en estos pólipos, y que por lo tanto no se recomienda un seguimiento endoscópico de los mismos. Esto sería un poquito un pantallazo de los inhibidores de la bomba de protones, y ahora dejamos un espacio para las preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta tanto de la presentación del doctor Sanguinetti como a la doctora. Digo que me la contestó ya. Yo voy por antiácidos, aunque al doctor no le guste. Antiácidos está hablando de los La ranitidina. los anti-H2. Anti-H2 es cuando tengo que retirar el inhibidores de la bomba porque tengo otras medicaciones que son importantes para el paciente. En este caso. Entonces, Está bien, es una alternativa, sabiendo que los anti-H2 tienen menor efecto que los inhibidores de la bomba de protones. sí, tiene menor efecto. Dependerá también del paciente, porque nosotros... Yo le voy a dar un año. Una cosa es hacer una... ¿Cómo? El clopidogrel, por ejemplo, se lo voy a dar un año, por suerte. Y después es posible que ya no siga ese tratamiento. Los consensos actuales tienden a restarle importancia a esta interacción entre el clopidogrel y los inhibidores de bomba de protones. Obviamente a todos nos gusta terminar el día y acostarnos tranquilos y no estar con cosas pendientes y con complejos de culpa de haber hecho algo que haya dañado a nuestros pacientes, más allá de nuestras ignorancias intrínsecas a cada uno de nosotros. Hoy en día uno puede ver las evidencias y darse cuenta de que se puede seguir con inhibidores de bomba de protones administrados junto con el clopidogrel si hay una indicación precisa para la administración de ambos. Ahora bien,
Si hay una indicación precisa para la administración de ambos, y vos para dormir tranquila le cambiás el 1, que es el inhibidor de la bomba de protones, por el inhibidor H2, en realidad vas a dormir tranquila hasta la mitad de la noche y después te vas a despertar recordando que las evidencias de la utilidad del inhibidor H2 en pacientes con farmacoreflujo importante está en un claro segundo nivel. Y además es bueno recordarlo, para los que no nos acordamos tanto de farmacología, de vez en cuando tenemos que leer que el efecto de la tolerancia de los inhibidores H2 es rapidísima, al poco tiempo dejan de hacer efecto o baja muchísimo el efecto. O sea que en realidad no es una sustitución que a mí me parezca que va a sustituir realmente el efecto del inhibidor de la bomba de protones. Hay que elegir el inhibidor de la bomba de protones adecuado. Probablemente todavía no haya una evidencia rotunda sobre si es un efecto de clase o es un efecto de alguno de los inhibidores de la bomba de protones en particular. Hay alguna literatura que refrenda de que los más dañinos serían el omeprazol y el esomeprazol. Y hay otra literatura que la deja completamente en un segundo plano esa hipótesis. Hay que hacer lo que a uno le parezca. Las evidencias hay que analizarlas. No sé si leyeron esta semana en la prensa un artículo muy importante en la prensa, no en la prensa médica, sino en la prensa cotidiana, sobre un juicio por no sé cuántos millones de dólares o billones de dólares al laboratorio que en su momento lanzó el Celecoxib, que era Pfizer, por un problema de ocultamiento de datos, ¿no? Y todos nos comimos esos datos porque no los supimos analizar bien, todos, porque los que hacen medicina general, los que hacemos gastroenterología, los que hacen reumatología, los que hacen medicina interna, todos los que utilizaron alguna vez el Celecoxib lo hicieron en la buena fe de que iba a tener menos efectos sobre el estómago, y lo que había pasado es que habían analizado solo los primeros 6 meses y que esta gente del laboratorio lo sabía, y bueno, ahora de esto que todo se sabe, que no hay más privacidad, encontraron los registros, ¿verdad? O hoy, un artículo de hoy del diario, 3 billones, esto sí me acuerdo que leí hoy, de multa a ese Smith, creo, por indicaciones no aprobadas por la FDA. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado. En eso creo que estamos todos de acuerdo, y con él no estoy seguro de estar de acuerdo. Pero no son un acto de fe las evidencias, pero es lo que tenemos para manipular un poco nuestros cerebros y poder aplicar con cierta lógica y con cierto derecho de por qué hacemos una determinada indicación a un paciente o por qué no la hacemos, que a veces es más importante. O sea que creo que se va a seguir hablando de esto por un rato. Hubo varios... Perdóname, fue más largo que tu conferencia. Hubo varias consultas que se plantearon a través del campus, varias de las cuales creo que fueron respondidas en los casos prácticos y en las conferencias, pero no sé si alguien que haya hecho alguna consulta siente que le queda alguna duda y la quiere plantear. Este sería el momento. Hubo una interesante sobre el momento de aplicación de los antiácidos con los inhibidores de bomba de protones. El antiácido tiene, a mi criterio, una indicación muy limitada en el paciente con el farmacoreflujo y se utiliza como, acá se quemó el mantel y yo tiro el agua para que se apague el mantel, pero por ahí quedó la chispita y al ratito se prende de vuelta. Está de efecto corto, ¿verdad? Y solamente para calmar un síntoma. El inhibidor de bomba de protones tiene un efecto más prolongado, ¿verdad? Por supuesto que no vamos a tomar el inhibidor de bomba encima del antiácido, lo hacemos con agua, no con antiácido, porque no tiene ningún sentido. No sé si venía por ahí la pregunta, y después había algunas otras cosas interesantes también. ¿Quién me ayuda? No, eso también, complementando un poco lo que decía el profesor, que también dar los puntos, el inhibidor de la bomba protones necesita de un medio ácido para actuar. Es lo que decía la pregunta de la compañera. La tuya, ¿verdad? Era tuya la pregunta, Creo ¿no? que es otra mía. Sí, no está bárbaro, nos encanta que nos pregunten. Entonces darlos juntos también incluiría la efectividad del inhibidor de la bomba de protones. En caso de querer asociarlo, que bueno, que la idea está discutida,
darlo separado, ¿verdad? Por lo menos con 2 horas se toma el antiácido. Tú preguntabas también si la audinofagia es un síntoma de alarma. Quizás se pasó en alguna literatura, pero no está aceptado como tal. La audinofagia, los síntomas de alarma son aquellos que nos hagan sospechar que el paciente pueda tener una enfermedad de fondo, una enfermedad neoplásica. La audinofagia en general no, pero puede ser que alguna literatura lo haya mencionado.